En alguna ocasión pasada, nuestro hermano pastor David Franco nos dio una introducción a esta hermosísima carta del apóstol Santiago y llegó a cubrir los primeros 12 versículos que hablan acerca de la sabiduría que viene de Dios en medio de las pruebas. Ahora vamos a abordar, junto con Santiago, un tema que a él le ocupa y que a cada uno de nosotros, si somos sinceros como creyentes, también debe ocuparnos, y es nuestra lucha con el pecado y con la tentación. Y veamos que en el versículo 12 del primer capítulo de Santiago nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De manera que Santiago nos indica con toda claridad que es posible soportar la tentación. Dios no nos pone en situaciones que estén más allá de aquello que nosotros podamos resistir, y que con haber resistido tendremos premios de parte de Dios, que es la corona de la vida, que Dios ha prometido para todos los que le aman. Es decir, esto es una promesa para todos los creyentes, no es solamente para algunos iniciados, o para nuestros pastores, o para nuestros maestros, o para algunas personas con alguna fama que en el mundo se diría de santidad. Esto es algo para todos los creyentes. Sin embargo, el problema es que la tentación también es un asunto de todos los creyentes. No hay nadie sobre la tierra de la familia de Dios que esté exento de la lucha con la tentación y con el pecado. Y lo primero que encontramos nosotros en los versículos 13 al 14 es la fuente de la tentación. ¿De dónde proviene? Y lo primero que nosotros debemos evitar es hacer lo que hizo Adán. Cuando Adán había pecado y había comido allá en el huerto del Edén, del fruto prohibido, cuando Dios lo llamó para pedirle cuentas, lo que Adán le dijo a Dios es lo siguiente. Esto después podrían ustedes encontrarlo en Génesis 3. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, ¿a quién le echaba la culpa Adán? ¿A Dios? Adán le echó la culpa a Dios porque él era el que le había dado aquella esposa que primero Adán había dicho amar tanto y era real. Santiago nos dice que nosotros no debemos decir que somos tentados de parte de Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Sin embargo, Santiago nos dice que nosotros nunca debemos decir eso, y nos da las razones. Y es que él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Que no puede ser tentado por el mal significa que no hay nada en el mal que a Dios le sea atractivo. De hecho, él aborrece el mal. Ese es uno de los significados de la santidad de Dios. Como no hay nada en su propia naturaleza que sea atraído por el mal, entonces Dios es imposible que Él mismo nos meta o nos conduzca al mal. En ocasiones, es cierto, Dios nos coloca en las pruebas, pero Él nunca nos conduce hacia el mal. Por el contrario, el versículo 14 nos dice dónde está el origen real del mal. Y no está en Dios. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Con independencia de que ahorita abordemos en lo que es la concupiscencia, lo que es ser atraído y lo que es ser seducido, lo que Santiago nos dice es que es nuestra propia concupiscencia. Es decir, nosotros, cada uno en lo individual, es responsable de cuando caemos en tentación, incluso de cuando entramos en la tentación aún sin haber caído, porque todo eso nace de nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia es la lujuria, pero no solamente en el sentido sexual, sino es el deseo de aquellas cosas que están prohibidas. Es decir, el apóstol Santiago está reconociendo algo que Pablo también entendió y que lo describe en Romanos. Que hay un cierto mal en nosotros, que aun cuando el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas, lo cierto es que venimos todavía cargando como un cadáver encima de nosotros aquel viejo hombre que en ocasiones quiere renacer, y es ahí donde nace la concupiscencia, es en nuestro propio corazón donde encontramos ese deseo desordenado. De manera que nosotros no podemos ni debemos culpar a Dios, porque Él no tiene nada que ver. Eso nace de nuestra propia concupiscencia. Y dice Santiago que cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos. Eso está ahí en el versículo 14. Que somos atraídos, el apóstol Santiago usa una palabra que es la que describe cómo un pez dentro del agua percibe una carnada
y va tras ella, sin saber tal vez que al morder ese anzuelo va a morir. Pero eso es lo que describe la palabra atraído, como un pez es sacado tal vez de su guarida. Ya ven que hay algunos peces que viven en algunas cuevas o tal vez están más en el fondo, en el mar. Sin embargo, cuando perciben la carnada, salen a su encuentro. Esa es la parte donde es atraído. Pero hay otra parte donde dice que es seducido, y ahí el énfasis es ya no solamente que percibió que estaba esa carnada, sino que la mordió, sin darse cuenta que dentro de la carnada estaba el anzuelo. Pero aquí lo que es interesante, hermanos, es que todo esto nace de nuestra propia concupiscencia, es decir, que el creyente a sí mismo se pone en esas situaciones donde va a encontrar una tentación. Para muchos de nosotros eso puede significar distintas cosas, dependiendo de aquellas donde el enemigo sabe que nosotros somos débiles. Para algunos tal vez eso puede significar que él mismo va caminando a aquel puesto de periódicos donde sabe que hay algo que no debe ver. Proverbios nos dice, por ejemplo, que no veamos el vino cuando rojea en la copa. Sin embargo, algún alcohólico o exalcohólico antes de ser creyente, en su corazón puede que persista ese deseo desordenado por el alcohol, y es probable que el mismo creyente vaya a algún lugar donde se enfrente a estas situaciones. Por eso nos dice Santiago en el versículo 14 que esto nace de nuestra propia concupiscencia. Pero además es que entramos en una espiral hacia el fondo y somos como aspirados hacia el fondo del mar, como ese pez. Porque dice el versículo 15 que la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, después de que nosotros ya mordimos el anzuelo, estamos atrapados. Está correctamente traducido como concebido, pero otra manera de traducirlo es como atrapado. Y seguramente que lo que el apóstol Santiago quería aquí dar a entender son las dos cosas. Es decir, mordemos el anzuelo, la concupiscencia ha concebido algo, hay algo ahí germinando, pero además es algo que nos tiene atrapados. ¿Y cuál es el resultado? El pecado. Que el creyente se expuso a sí mismo, él mismo se puso en una situación donde es atraído hacia el pecado, lo muerde, ahora está atrapado, y lo que nace es precisamente esa rebelión, incluso de un hijo de Dios contra Dios. Y el pecado, una vez que es consumado, nos dice el versículo 15, da a luz a la muerte. Nosotros sabemos que la muerte en los términos bíblicos es una separación, y en este caso es una separación del creyente de su comunión con su Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando hemos sido seducidos, que hemos caído en esa trampa, que nosotros en muchas ocasiones nos dimos la oportunidad de hacerlo, al menos durante algún tiempo quedamos separados de la comunión con nuestro Dios. Y el apóstol Santiago quiere que estemos conscientes de que eso puede y ocurre con los creyentes. Por eso nos exhorta en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Sí, dense cuenta de que esto sucede, y errar tiene un componente intelectual, pero no es solamente un engaño en la cabeza, sino que lo que nos está diciendo Santiago en el versículo 16 es: no vayan por ese camino, no se dejen engañar ustedes mismos. Pero es importante que sepamos que esto ocurre con todos los creyentes. Si usted, hermano, ha caído en pecado, experimenta un cierto grado de muerte, en el sentido de que ese pecado le lleva a la separación de la comunión con nuestro Dios que nos ha salvado. Eso ocurre. No es usted un cristiano distinto de otros. No es la voluntad de Dios, pero esas cosas ocurren, y gracias a Dios, porque aquí Santiago nos da el remedio para esa situación. ¿Y cuál es esa solución? Ahí nosotros lo vemos de los versículos 17 al 18, que dicen: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero que nosotros vemos es que la solución depende de Dios. Aun cuando el origen de la tentación y el pecado está en nuestra propia concupiscencia, gracias a Dios que la solución no está en nosotros, porque estaríamos perdidos. La solución está en nuestro propio Dios, porque nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La solución está en Dios mismo. Y aunque dádiva y don parecen sinónimos, sí son palabras distintas.
En la dádiva, el énfasis está en ese actuar de regalar con misericordia de parte de Dios, y el don, el énfasis está en lo que nos regala. ¿Y qué es lo que Él nos da? Vean ustedes el final del versículo 18. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es el regalo de parte de Dios, que nosotros lleguemos a ser primicias de sus criaturas. ¿Qué significa? Las primicias, o todos los primogénitos, tanto de los animales como de las familias del pueblo de Israel, le pertenecían a Dios. De manera que Dios lo que se propuso de su voluntad, dice el versículo 18, es que cada uno de nosotros seamos de Él. Eso es lo que Él se está proponiendo, eso es el regalo. Por eso es que en Dios está la solución. Y es una solución que viene de lo alto, del Padre de las luces. Eso lo que quiere decir simplemente es que Él creó los astros. Eso es lo que está diciendo el lenguaje poético. Entonces, si el gran Dios creador, que creó los planetas, las estrellas, nuestro sol, se ha propuesto en su voluntad que nosotros seamos perfectamente de Él, ¿qué hay que puede impedir? La solución, por lo tanto, para la tentación y para el pecado está en Dios mismo. Pero ¿cómo lo hace? Porque, bueno, nosotros ahora ya entendemos que así es, pero ¿qué hacemos? Y quisiera que para discurrir a esa parte, veamos una frase que está ahí un tanto escondida en nuestra traducción, pero que es de crucial importancia. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De manera que el instrumento que Dios emplea, que el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que obra en nosotros la conversión, ¿cuál es el instrumento que utiliza? Es la palabra de Dios. Por eso es que Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto es de crucial importancia, porque si después ven ustedes la siguiente sección en el versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero ¿oír qué? Porque a veces tomamos este versículo en aislamiento y entonces no nos damos cuenta de qué está hablando Santiago. ¿Y qué es lo que hay que oír? Lo que viene diciendo en el versículo 18. La misma palabra que el Espíritu Santo utilizó para nuestra conversión es lo que ahora el creyente debe seguir escuchando fielmente para encontrar una solución para la tentación y para el pecado. De eso es de lo que nos está hablando el versículo 19. ¿Y cómo debemos ser entonces nosotros para escuchar la palabra? Dice el versículo 19, debemos ser prontos, listos, rápidos, siempre dispuestos a escuchar la palabra, pero por el contrario debemos ser tardos para hablar y para enojarnos, que es el significado que dice ahí de airarse. Y dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que esto puede darse? Fíjense que una de los problemas que tenían entre la comunidad judía era una prontitud precisamente para el discutir la palabra de Dios, para contradecir, para cuestionar al maestro. Y eso lo vimos infinidad de veces con nuestro Señor Jesús. Cuando Él intentaba enseñar, ahí estaban los fariseos, los saduceos, los publicanos, para contradecirlo, para hacerlo caer en errores, y eso constantemente estábamos. Pero ¿cómo es posible que un creyente pudiera hacer eso? Bueno, aquí la palabra de Dios nos exhorta a evitar esas discusiones inútiles en muchas ocasiones sobre puntos tal vez superfluos o menos importantes de la doctrina. ¿Y cuántas familias o iglesias no se han separado porque predomina esas discusiones, esos enojos alrededor de la mesa o de una sesión de negocios sobre temas tal vez que no sean los más importantes alrededor de las Escrituras? En cambio, el versículo 21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí volvemos a ver cómo es que de lo que el apóstol Santiago nos está diciendo que debemos escuchar, ser prontos para oír, pero tardos para discutir, es la palabra de Dios. Aquí lo volvemos a ver. Y de nuevo, entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Bueno, desechar esa inmundicia, desechar esa malicia, que la malicia tiene que ver
con un deseo de hacer daño, tal vez de engañar. ¿Y a poco no, hermanos? En algunas ocasiones pensamos que vamos a encontrar la satisfacción en ganar una discusión a la otra persona. Y no estamos aquí diciendo que usted en su clase de escuela dominical no pueda preguntar al maestro o validar que lo que está diciendo sea lo que indican las escrituras, como los creyentes de Berea, que dice Lucas que eran más nobles que otros precisamente porque hacían eso. Pero lo que hay que ir es a la actitud. Estaban preguntando y validando las cosas porque querían ver si esas cosas eran así en las escrituras, para entonces creer y ejecutar lo que estaban viendo. No era el resultado, el enojo o el ganar una discusión lo que buscaban, sino el entender con claridad a su Dios y obedecer. Por eso dice el 21 que debemos recibir con mansedumbre, escuchar humildemente, entender, tratar de profundizar. Esta palabra, que fue el instrumento para que el Espíritu de Dios nos hiciera miembros de la familia de Dios, ahora sigue siendo el instrumento que Dios utiliza para llevarnos a la completa perfección y santificación. Y así es entonces como se interpreta esa frase que por sí misma, sacada del contexto, nos causa confusión, es la del versículo 21, la cual puede salvar vuestras almas. No es que nuestras almas no sean salvas, es que esa palabra, cuando es utilizada por el Espíritu de Dios, como lo fue para nuestra salvación inicial, para nuestra conversión, ahora sigue teniendo el poder de parte de Dios para llevarnos a la completa satisfacción, a la completa santificación. Ya nos advirtió de un peligro Santiago, que es entrar en discusiones en vez de recibir con mansedumbre la palabra. Pero entonces ahora él va a abundar en los versículos 22 al 25 cómo es que nosotros debemos recibir la palabra, que es la frase del versículo 20. Nos aclara cómo es. Vean lo que dice el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. El que oye es el que le escucha, pero no hace nada, y nos dice Santiago que ese simplemente se está engañando a sí mismo. Y nos lo describe un poco más, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En ocasiones nos vemos en el espejo, y esto es el equivalente a que nos vemos tal vez que estamos manchados, que nos llenamos de mermelada, alguna cosa así, y en vez de lavarnos, se nos olvida lo que vimos y simplemente nos vamos. Eso nos aclara Santiago, eso no sirve, eso es engañarnos a nosotros mismos. Y esto puede ocurrir durante años, hermanos. Hay gente que asiste a la iglesia, que escucha tal vez este tipo de meditaciones en la palabra, pero no hace nada con ellos. Lo que diríamos a veces de manera coloquial, que le entra por un oído y le sale por el otro. Yo estoy seguro que hay algunos que ni siquiera alcanza a entrar en absoluto. En cambio, el hacedor, dice el versículo 25, tiene 3 características. Dice que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y vean que dice mira atentamente. Si nosotros examinamos el texto, esto es mucho más profundo que lo que dice el versículo 23, que dice que es un hombre que considera en un espejo su rostro natural. No dice que no lo vea, dice que lo considera, sí lo reflexiona hasta cierto punto, pero el del versículo 25 es mucho más profundo. Dice que mira atentamente, sabiendo que es la perfecta ley y sabiendo que es la ley de la libertad, estudia mucho más profundamente. Es el que busca, el que investiga, el que hace lo que hicieron los hermanos de Berea, que investigaban si en las escrituras esto que estaba diciendo el apóstol era lo correcto, que validaba las cosas, que lo memorizaba, que lo escudriñaba, pero con una actitud de asimilar, de recibir, de mansedumbre. Persevera en ello, dice ahí el versículo 25, dice que persevera en ella. ¿En qué persevera? Precisamente en mirar atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Todavía estamos hablando de ese estudio. Persevera. Sí, no es algo que ocurre en una ocasión. Es un hábito constante de la vida, el reflexionar, el meditar en la palabra. Dice algún predicador
y viene muy a modo, muy adecuado para estos tiempos que estamos viviendo. Sí, a ver, si usted sabe preocuparse, pensar es en algo negativo una y otra vez y no salir. A ver, si usted sabe preocuparse, entonces sabes meditar. Porque meditar es lo mismo, pero en las bendiciones que nos da la palabra de Dios. Esa es la segunda característica del hacedor. La tercera característica es precisamente que es hacedor de la obra. Aquí el énfasis está en que va y ejecuta, que obedece, que evita aquellas cosas que la palabra le dice que no, pero aquellas que les dice que sí, va y las hace. Busca en todo agradar de manera práctica a su Dios obedeciendo la palabra. Ese sí es hacedor de la palabra y nos dice una bendición ahí, que será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que va a ser feliz en lo que hace. De manera que aquí Santiago nos ha dado la solución para la tentación. ¿Cuál es la solución entonces para la tentación? No alimentar esa concupiscencia que yo tengo interna. Por el contrario, es poner mis ojos no en mí mismo y en mis pecados y en mis tentaciones, sino en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios meditarla, escudriñarla, día tras día perseverar y obedecer. Aquí encontramos lo que el Espíritu Santo utiliza para guardarnos de la tentación. Y esto no me hagan caso a mí, hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Santiago al seguir su argumentación. Oigan, ¿y una vida de este tipo se ve distinta? Claro que sí. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. A ver, no tiene que ver con la persona que se la pasa discutiendo las escrituras, el pecado de los demás, que si se interpreta de esta manera. Esas discusiones tienen valor para entender la voluntad de Dios con una actitud de mansedumbre. Pero aquí del que está hablando es el que discute y discute y discute. Esto es otra cosa. Ahí no hay valor alguno y lo que dice la palabra de Dios es que esa religión es vana, está vacía, es inútil, no sirve para nada. En cambio, ¿qué es lo que produce esta meditación diaria, profunda y obediencia en la palabra? Lo encontramos ahí en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El resultado de lo que vamos a tener de esta vida de meditación en la palabra, de comprensión y de obediencia práctica, es que esto va a transformar nuestras vidas en algo que sí le agrada a Dios. Nos va a rescatar de ese caer en la tentación para trasladarnos a una nueva situación en la que lo que hacemos le agrada a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que le agrada? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, servir, estar en la obra de Dios, estar con otros, atender a las necesidades, obedecer, recorrer siempre la segunda milla en el servicio de aquellos que Dios pone delante de nosotros. Y por supuesto que nos guarda del pecado. Al estar ocupados en la voluntad de Dios, en la meditación de la palabra, en obediencia, en el servicio, ahí está la solución a la tentación. El problema es cuando el creyente se olvida de estas cosas y nos enfocamos en nosotros mismos, y entonces la concupiscencia otra vez vuelve a reinar en la vida. Vuelve uno mismo a meterse en la tentación, a morder el anzuelo, a separarse de la comunión de nuestro Dios. Pero lo que Santiago nos dice es completamente práctico. ¿Cómo evitas eso? En la meditación diaria, constante, profunda de la palabra, con miras a de inmediato ejecutar, a de inmediato obedecer, agradar a nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago en esta epístola tan práctica para la vida diaria, profunda doctrinalmente, pero también con grandes instrucciones prácticas para la vida diaria. Que Dios les bendiga, hermanos.